Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes tapiñan sus fechorías. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera, un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana, aplícate y recuerda al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano, la historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea, me matarán por ser quien soy, grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Compañeros, a esta nueva emisión de Hilando Fino. Tenemos nuevamente el gusto de contar con la presencia de David Chávez, con quien vamos a seguir conversando sobre este terremoto político y lo que debería ser el rol de los movimientos sociales. ¿Qué es lo que los movimientos sociales deberían hacer en autodefensa? Porque lo que se viene es muy delicado para el país. Muchas gracias por aceptar la invitación, David. Bienvenido. Hola Pedro, un gusto saludarte y te agradezco mucho por la invitación a Hilando Fino. Siguen las telenovelas. Estamos con la telenovela de La Posta, muy delicada, muy compleja, muy grave lo que está sucediendo ahí. Estamos con la telenovela de la Comisión del Seguro Social. Estamos con la telenovela de que dice que hay fraude en las elecciones. Por ahí salieron también para acompañar, como no faltaba, para acompañar el discurso de la extrema derecha. Apareció alguien de la extrema izquierda diciendo que si esto es que no valen las elecciones, lo cierto es que
quieren hacer bochinche de todo, ¿no es cierto? Y en el mundo real en el que vive la gente, sigue la violencia, sigue la escalada del sicariato, sigue la inseguridad, sigue el desempleo, empiezan a surgir estadísticas totalmente contradictorias con lo que dice el gobierno, con el país de jauja que presenta el gobierno de UNICEF, del tema de la cantidad de niños en riesgo de desnutrición, el tema de la pobreza que plantea la FAO, es decir, una cantidad de evidencias, ¿no es cierto?, de que la situación del país es gravísima y no para la agenda fundamental de este gobierno, ahí donde sí hay acuerdos, que es la privatización de todo y la desregulación para convertirle al país en un centro de blanqueo. ¿Cómo ves tú las cosas? Te oímos. A ver, en un balance preliminar, es sorprendente cómo los escenarios se han modificado notablemente en las últimas 2 semanas, quizá un poco más, pero las elecciones han sido determinantes en ese sentido. Lo que estamos viendo estos días, que además es lamentable, es realmente indignante, porque efectivamente mientras el país tiene quizá su más severa crisis en todos los órdenes, económico, político, moral, todo, estamos viendo una guerra palaciega entre facciones de poder que están queriendo reacomodarse a ver quién se queda un poco al mando después de la derrota electoral que acaban de sufrir, porque me parece que el factor clave es ese, ¿no? Sufrieron una derrota electoral en buena medida inesperada y eso ha recompuesto las fuerzas. Entonces, pero digamos, hay una nueva condición al interior de esto que yo me he animado a llamar bloque de poder. Ya no son solo reacomodos, ¿no? Me parece que ahí hay realmente ya una guerra interna. Es patético y dramático, porque es como si, así como vemos una guerra entre bandas en las calles que ha desatado la inseguridad y el crimen en el Ecuador, estamos viendo algo parecido, una guerra entre bandas, entre élites económicas, entre élites políticas, y entre inclusive, lamentablemente, porque es increíble a dónde llevaron al país, hasta entre periodistas. Hay una guerra entre bandas en este momento, los que defienden a Lazo y dicen que ahora un informe de inteligencia con graves indicios no es razón para juzgar a nadie, que eso no significa nada, que eso es No mal tuvieron periodismo. ningún problema cuando el presidente, sin ninguna evidencia, acusó a las personas que estaban protestando, al movimiento indígena, campesino, a los sectores populares que levantaron su voz de protesta hace unos 6 meses. Sin tener ninguna evidencia, acusó de narcotraficantes a todos los que se oponían a la consulta popular, a todos los que estábamos por el no en la consulta popular. Y ahora sí ponen el grito en el cielo diciendo que no hay nada que pruebe el tema de la culpabilidad o de la responsabilidad política y probablemente hasta penal del presidente de la República y de su familia. Gravísimo. ¿Por qué no aplicarán, no, el tema del influjo psíquico y algunas otras payasadas? ¿Qué dices? ¿Cuál es tu lectura sociológica respecto a esto? A ver, mira, aquí esto tiene, más allá de la coyuntura y lo tragicómico, lo patético de ciertos personajes que se tildan a sí mismos de intelectuales, ¿qué significa esto para la sociedad, para los mecanismos de convivencia, la institucionalidad, la democracia? Ah, Perdón, acabo de tener una pausa inesperada en mi conexión. ¿Estoy bien ahora? ¿Me escuchas Sí, bien? sigue nomás. ¿Qué significa esto más allá de la coyuntura para los mecanismos de convivencia, para la institucionalidad, para la democracia? Pero me parece que la clave es eso, ¿qué pasa con nuestra cultura democrática cuando vemos estas cosas, ¿no? O sea, porque hay que partir de un supuesto elemental, es decir, debemos, y sobre todo en el campo de las izquierdas, debemos dejar de asumir sin beneficio de inventarios acríticamente el cuento de la democracia liberal. Lo que estamos viendo en este momento es que a los sectores dominantes, a las élites, a los grupos de poder, no les interesa en lo más mínimo la corrupción, el manejo de los fondos públicos, la democracia, el buen periodismo, la libertad de expresión. Lo que estamos viendo en este momento es que para toda esa gente, esa retórica respecto de las libertades y no sé qué, no es más que un elemento instrumental para posicionar sus acumulados de poder y sus intereses y sus particulares posiciones al interior de los repartos de poder. Es eso, o sea, solo eso explica el doble rasero.
Pero Es decir, solo eso explica por qué. además parecería que un gran invitado en todos los bloques de poder, digamos, de América Latina, que es la embajada americana, para no hablar de la británica y de la israelí, tampoco le interesa ya la democracia, es decir, todo el cuidado y el fomento de la legitimación que pretendía Jimmy Carter con el tema de los derechos humanos y la democracia, ha pasado a ser totalmente disfuncional y son ellos los que abiertamente están rompiendo toda la institucionalidad, toda formalidad democrática y de manera muy grosera están pateando el tablero, ¿no? Es decir, estamos regresando a los años 60 y 70 con una especie de bordaberrismo continental. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, o sea, yo diría que efectivamente ocurre eso y estamos además en un contexto más grave porque ya en una escala más global lo que está ocurriendo es que estamos viendo cada vez un agotamiento mayor de cualquier posibilidad democrática, inclusive dentro de los canales de la democracia liberal, y los estados capitalistas están asumiendo cada vez más una forma autoritaria. O sea, los fenómenos políticos de autoritarismo que estamos viendo y de neofascismo que estamos viendo en el mundo entero no son una casualidad, no surgieron de la nada, es producto de la expansión del capitalismo mundial. Es decir, el capitalismo mundial al final lo que termina haciendo es que el gobierno y el poder real se ejerce en el capital y lo ejercen las burguesías y lo ejercen directamente a partir de sus mecanismos económicos. Los mecanismos políticos, institucionales y demás quedan como en un segundo plano. Y en contextos como los nuestros, en donde por principio la institucionalidad democrática es débil, cuando estas formas se imponen en el Estado, sencillamente trituran cualquier mecanismo democrático. Esto no es un problema de lazo, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, es un problema de lo que representa el modelo neoliberal y lo que representa ya ni me atrevería a decir programa político de las derechas, sino que las derechas llegan a los gobiernos y lo que hacen es funcionar orgánicamente en aras de este o en el sentido de este carácter autoritario que están teniendo los estados capitalistas, lo cual significa dejar a la violencia del mercado en la regulación social general. A la violencia Y del es, mercado y del Estado profundo, ¿no? Porque fíjate, para nuestra audiencia, estamos grabando esto con la velocidad que aparecen, que se dan las cosas aquí, es importante mencionar la fecha. Estamos grabando esto el miércoles a las 3 de la tarde, entonces pasará mucho entre ahorita y la emisión de este programa. En la cadena nacional que hace el presidente la noche de ayer, lo dice descarnadamente, ¿no? Me parece esto que tú estás mencionando, es decir, ya no es solamente la violencia del mercado, sino que dice, todos son malos, excepto yo, mi policía y mis fuerzas armadas. Es mala la claro, fiscalía, es mala la asamblea, es malo el Senaín, es malo, o sea, todos son malos, la Corte Suprema, todos son malos, excepto yo y mis fuerzas armadas y mi policía. Entonces, yo creo que esto está marcando una situación muy paradójica, porque y yo sí creo que es importante ubicar que la derecha había logrado por primera vez ganar en las urnas, ¿no? Y en este caso de Lazo, además, gana un banquero luego de la experiencia macabra de la crisis bancaria de finales de los años 90, ¿no? Que volverán las oscuras golondrinas y con la votación de todos los jóvenes, sobre todo, que se quedaron embaucados en esa situación. Hecha por la cloaca toda ese capital político, tanto personal como institucional, y lo desnuda muy claramente, ¿no? Yo mando aquí porque soy el que tengo la plata, pero además porque tengo a la policía y a los militares. ¿Qué crees tú que va a suceder? ¿Es durable una cosa así? ¿Puede ser sostenible este tipo de dominación? bueno, una tradición en América Latina ha sido, es que nosotros en cierto sentido somos adelantados a lo que ahora se está viendo en el mundo entero. Una tradición ha sido que el ejercicio de los estados y de las oligarquías en el poder ha sido en general un ejercicio autoritario. Ahí hay una salvedad, que el Ecuador no ha tenido una experiencia similar al resto de América Latina en ese sentido, ¿no? Esto se ha estudiado mucho y se ha mostrado que ahí las élites, por su debilidad más que otra cosa, siempre tuvieron que ceder algo, digamos, ¿no? Generar ciertos espacios y generar ciertas medidas un poco más de justicia social o lo que fuese por la presión de la lucha social, antes que encontrar medidas autoritarias y violentas.
pero en los últimos años, salvo excepciones, ¿no? La dictadura de los 60, León Febres Cordero, pero no ha sido la constante, es decir, al final de cuentas no vivimos una cosa tan bestial como las dictaduras del Cono Claro, Sur o las guerras si te pones de a ver en América. términos de contante y sonante, más allá de los discursos, el gobierno de Moreno y el de Lazo han sido los programas neoliberales más extremistas. Yo te diría, no solamente de la historia del país, sino en comparación, por ejemplo, a lo que fue Pinochet y Videla, ¿no? Y eso, esas dictaduras del Cono Sur se hicieron sobre la base de una derrota militar, sobre la base de un aplastamiento militar asimétrico, absolutamente alevoso de los sectores populares. En el caso del Ecuador no ha habido esa derrota militar y más bien quieren hacerlo sobre la marcha y aparece el nuevo ministro de gobierno que supuestamente es una ráfaga de aire fresco en el gobierno, digamos la oligarquía ilustrada, un caballero decían unos, un socialdemócrata decían otros, y lo primero que anuncia es que va a poner en orden las cosas, aquí no va a permitir la barbarie porque va a salir con la policía y el ejército a mantener la república, dice, ¿no? Entonces, en términos de la sociología, en términos de la política, ¿cómo entenderías, cómo procesarías teóricamente este tipo de derroche, digamos, de malgasto del capital político, no solamente del presidente, sino del propio régimen, ¿no? Bueno, yo insistiría en que el problema de estos sectores es que tienen una vocación absolutamente instrumentalista de la democracia. O sea, es lo que intentaron con la reciente consulta popular. O sea, no hay una conexión real con la sociedad en ningún nivel. Son élites tan oligárquicas, o sea, que son incapaces de pensar siquiera en algún tipo de conexión mínima con lo que ellos mismos llaman y enarbolan como sociedad civil. Entonces, la democracia se vuelve un elemento estrictamente instrumental, es decir, se utiliza los discursos, la institucionalidad, las elecciones exclusivamente para poder lograr cierta legitimidad que les permita mantener un proyecto estrictamente particular. Es lo Ahora, que ha pasado. este me parece que es un tema que debería estudiarse, analizarse, a la luz de lo que empezaste mencionando en tu análisis, ¿no? Esta guerra civil entre bandas, que ya no son solamente las bandas, digamos, del narcotráfico que están disputando una disputa territorial sin precedentes en la historia del Ecuador, sino que al interior del bloque de poder, que se había consolidado, digamos, como una trinchera en contra del correísmo y de la posibilidad de constitución de un bloque nacional popular que pretenda impulsar un régimen de acumulación basado en el mercado interno, en la obra pública, en la redistribución del ingreso, y más bien se plantea, ¿no es cierto?, una subordinación de distintas fracciones que antes habían estado dispersas en torno al gobierno de Moreno, cuyas expresiones políticas fueron la traición de la Revolución Ciudadana, la traición de los principios de Pachacuti, que probablemente estuvieron desde su fundación misma, la izquierda democrática, la traición dentro del socialismo, y los comensales, digamos, más propios, que serían la democracia cristiana, los social cristianos y esta nueva formación que sería, creo. El problema parece ser que empieza cuando ese gobierno de Moreno, que más allá de lo que han dicho los analistas, ha sido el más exitoso que la embajada americana y la oligarquía puede haber tenido, porque cumplió con todos sus cometidos, más allá de que los analistas decían es que ya se cae, es que ya se muere, es que ya renuncia, es que no jala, es que le dan haciendo, es que, mira, el punto fundamental es que cumplió con todo lo que se propuso. Y en este segundo tiempo, como dice Tandazo, le toca a uno de los comensales más importantes, no solamente el Banco de Guayaquil, sino Guillermo Lazo y su combo, repartir las cartas. Y ahí es donde empieza una conflictividad enorme con los socios del reparto. Y ahí me parece que se plantea un elemento crucial, porque este proceso del come solito, este proceso de acumulación tan brutal del poder económico necesariamente va vinculado a una concentración, asimismo brutal, en un plazo muy corto, del poder político, similar a lo que sucedió en otras circunstancias, en otros momentos históricos, con Trujillo, con Somoza, con Batista, ¿no? Entonces, tal vez esa relación es la que está dando, se está intentando ahorita y es lo que está quebrándose.
esta batalla entre las distintas fracciones del bloque de poder tendría entonces consecuencias mucho más allá de la terminación o no del gobierno de Lazo. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, porque para empezar me parece que se desplazaron de una lógica de recomposición a una lógica de descomposición del bloque de poder. Y eso me parece que es lo más significativo de estas últimas semanas. Las elecciones produjeron este desplazamiento. Creo que poco antes, con las denuncias que hace la Posta, con algunos problemas, con la evidencia de que la embajada a través de la Fiscalía y de la Posta ahora como su vocera decidieron tomar distancia del Lazo, decidieron empezar a presionarlo, inclusive de antes, ¿no? Cuando el embajador habla de los narcogenerales, de los narcojueces, me parece que son todos los indicadores de que la embajada al menos y los sectores en la institucionalidad del Estado, que son principalmente la Fiscalía, quizás ciertos sectores de la policía, los servicios de inteligencia sobre todo, que como vemos ahora a todas luces, otra vez no reportan al Estado ecuatoriano, sino que reportan directamente a la embajada, según parece. Entonces, esos sectores deciden tomar distancia, pero parece que el cálculo inicial, esto ya en el plano muy especulativo, pero uno podría decir que el cálculo inicial era presionar de modo que, como ya ha ocurrido otras veces, como ya ocurrió con Moreno, se recomponga el reparto, digamos, es decir, se saque alguna gente, se reparta un poco mejor, porque parece que, como bien decías hace un rato, parece que Lazo y sus cercanos, bueno, los cercanos de Lazo al menos, no le metamos a Lazo mientras no haya evidencias de aquello, pero al menos sus cercanos estaban comiendo solitos, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, puede haber habido una presión en ese nivel, sea como sea, a los gringos no les gusta mucho el tema del narco y demás, y si ya detectaron que había algún tipo de infiltración con funcionarios de gobierno, tal vez por eso empezaron a presionar. No les gusta en ciertas condiciones, quiero decir, no es que a veces les conviene, a veces no. Como dice por ahí el Ramiro Aguilar, cuando ya no lo pueden controlar, ahí lo denuncian, ¿no? Pero mientras lo pueden mantener bajo control, no hay ningún problema. Entonces me parece que al final de cuentas lo que quiero decir es, en medio de todo ese juego, en medio de todos estos reacomodos al interior del bloque de poder, vienen las elecciones y las elecciones significan una derrota del bloque de poder en su conjunto. Es decir, son todos los que terminan derrotados. Y entonces eso me parece que nos pasa de estos esfuerzos, estas refriegas internas por recomponer sin romper, digamos, pasan a la necesidad de romper el bloque de poder. Es decir, ya se declara una guerra abierta. Y las denuncias de estas y los enfrentamientos entre la Fiscalía y el Ejecutivo, me parece que están en una pulsada, es evidente. Lo de anoche con Lazo es Lazo pasando a la contraofensiva, o sea, diciendo tengo también poder y no van a sacarme tan fácil, Y yo también tengo digamos, amigos ¿no? gringos, también está diciendo por ahí. Sí, exactamente, o sea, Porque está yo creo diciendo, a que ver, vamos a también ver quién hay, es más hay a veces poderoso. una visión un poco naif, ¿no? Respecto a que los gringos, ese mito, ¿no? De que los gringos se molestan con el tema del narcotráfico. Te ruego, o sea, las evidencias de la guerra en contra de la droga muestra claramente que el estado profundo de los gringos está directamente empapada del negocio mundial de la droga. Bueno, para empezar por el hecho de que Afganistán, bajo ocupación gringa, 21 años de ocupación, se convirtió en el primer productor mundial de opio. Es decir, no hay a dónde irse. No, por supuesto, lo que pasa es, a lo que digo es que ellos juegan en ese escenario, entonces Sí, juegan sin duda. Pero lo que te cuando digo es que a están, veces se dice, están es de que lo su que pasa es lado, que, no están de su lado, y ahí depende, es decir, y si entonces son aquí viene sectores que no pueden controlar, ahí van a soltar sus un cosas. tema que me parece que es muy importante que tú mencionabas, ¿no? Es decir, ahora ya ni siquiera se cuidan de las formas y la policía y la fiscalía, pero también asambleístas como Villavicencio, ¿no es cierto? Abiertamente dicen es que fuimos a informar y fuimos a pedir instrucciones, es que fuimos a pedir permiso, es que fuimos a consultar en la embajada americana. Es una vergüenza, sí. Y creo, lo que me parece que está ocurriendo en este momento es precisamente que estas facciones del bloque de poder que están en guerra están tratando de lograr el favor de la embajada, de nuevo, ¿no? Entonces, aquellos a los que les quitaron la bendición, como Villavicencio, evidentemente debe sentirse muy mal porque la embajada prefirió a Boscán como vocero para golpear a Lazo. Como era lógico, Villavicencio había sido demasiado esbirro de Lazo como para que sea Villavicencio quien denuncia a Lazo.
¿no? Entonces, a ver, yo creo que Entonces, aquí pero es resulta muy patético, importante es esto que lamentable. dijiste, que también se está dando una bronca, distintos bandos entre los periodistas. Yo, en lo que alcanzo a ubicar, yo debo confesar de que no hago un seguimiento de la prensa local, así es que para mí es un poco nuevo el tema, pero más o menos veo un alineamiento. Hay tres grandes sectores, parecería, ¿no? Uno que es abiertamente de la línea dura, inflexibles en su defensa y restricta a Lazo, ¿no? Que están ahí los pelagatos, Jorge Ortiz, tal vez Carlos Vera, políticos como Andrés Páez, ¿no? Ni siquiera los propios asambleístas de creo que están en esa Sí, fracción. sí, sí. Ni los Aparece, ministros son tan fanáticos. ni los ministros son tan fanáticos, y peor los exministros. Oí algunas declaraciones de Mae Montaño que me parece que son lapidarias, ¿no? Por otro lado, se tiene aquellos que están alineados con la posta, tanto a nivel de políticos como a nivel ¿cómo es? De periodistas. Y luego tienes una nueva fracción que sería la de Carlos Vera, Cristian Zurita, y que es un poco viendo para dónde soplan los vientos. ¿Cómo completarías tú ese mapa? ¿No? ¿Cuál sería la agenda de cada una de estas fracciones? ¿Y cuál podría ser la dinámica en esta coyuntura? Sí, sí, yo diría, no sé, la tercera facción, o sea, tienes razón en esto de que son una forma sutil de decirlo sería veletas, una forma más fuerte sería mercenarios, pero estos que se van a ir moviendo de acuerdo a cómo sopla el viento, sin embargo, lo que pasa es que han estado muy desorientados, entonces vos tienes a periodista, no sé si periodista, a este señor Villavicencio, que de entrada salió a decir que no, que la muerte cruzada luego de la derrota electoral. Claro, de manera oportunista, pescando a río revuelto, tratando de desmarcarse, porque es sin duda uno de los grandes derrotados de la consulta popular también. Pero al cabo del tiempo ahora están diciendo más o menos que los vínculos sórdidos que tienen los cercanos a Lazo son culpa de Correa, porque la mafia albanesa entró en la época de Correa. Se están volviendo sobre sus fueros para volver a alinearse con Lazo. Me parece que en este momento yo al menos los veo muy alineados, siempre en lo enrarecido que está esto, que uno no termina de ver con toda claridad cómo se están recomponiendo las fuerzas de ahí. Y no son actores importantes, por supuesto, son voceros de otros sectores que son los que están detrás de estos, que es lo que resulta a veces difícil de ubicar. Se ha dicho mucho que el caso de Villavicencio está cercano a los Isaías, en el caso de él, entonces habría que ver cuál es la posición de ese grupo, que no termina de ser del todo claro, pero efectivamente sí. Lo otro es que hay que ver a los grandes medios están con Lazo, y esa es una de las, creo que es uno de los indicadores clave para entender por qué Lazo no está tan solo en el poder, es decir, no, esta imagen que hemos construido, que ahí no, me recuerda a mí mucho lo de Moreno, es distinto, porque Moreno no había sufrido esta ruptura del bloque de poder. Claro, no había Moreno, cisma, era monolítico. ahí no había cisma, ahora lo hay, pero eso no significa que haya unas facciones del bloque de poder muy poderosas que sigan respaldando a Lazo. Todavía es difícil evaluar cuáles, pero la reacción que han tenido me parece que es porque se saben prevalidos de sectores fuertes que los apoyan. Lo que es visible, podemos ver que los grandes medios lo apoyan. A ver, dices que no les haces mucho seguimiento, pero había que ver las portadas de los periódicos del día de ayer. O sea, en ninguno de los grandes periódicos era una noticia central el tema de la denuncia que había hecho la Posta. Claro, mi papá que sí lo sigue y me tiene, pero afilito al tema, ni en los de Quito, Guayaquil o Cuenca, pero tampoco en los de provincia, con la excepción de La Hora, ¿no? Entonces me parece que es muy Claro, importante ahora porque yo ya veo que ahora, el día de hoy, ya empezaron a aparecer algunas noticias, pequeñas todavía y obviamente a favor de Lazo, pero tienen que empezar ya no pueden tapar el sol con un solo dedo, digamos, tienen que empezar a hablar algo de las denuncias de la posta, ¿no? sí, pero eso te muestra, porque además es cómo lo manejan, lo que los analistas de la comunicación suelen señalar. O sea, vi también, esto sí es algo que no hago, máximo me limito a ver la prensa, pero yo vi también los noticieros de Coavisa y Teleamazonas del día de ayer. Y también era una noticia de tercer orden, muy breve, confusa, en donde si alguien que no ha oído la denuncia de la posta sencillamente no sabía qué estaba pasando. Al igual que un titular, creo que era del Universo, que ya no recuerdo, puesto como una noticia de tercera línea, diciendo se investiga caso de estructura narcodelictiva por denuncia, nada más, o sea, sin mencionar en absoluto que hay gente del gobierno, gente cercana a Lazo,
Y ese va a ser el tono, ¿no? El tono va a ser progresivamente poner en duda la denuncia, pero digo, más allá del detalle comunicativo, comunicacional, eso está poniendo en evidencia que Lasso al interior de este bloque de poder ya fracturado tiene todavía poder. No tiene legitimidad democrática, no tiene respaldo, el pueblo lo ha rechazado, pero con toda claridad después de estas elecciones, pero a la interna me parece que todavía tiene poder y todavía están viendo la posibilidad de negociar. Creo yo, y ahí también muy intuitivamente haciendo conjeturas, creo que al final estarán negociando la posibilidad de una transición controlada, ¿no? Es decir, que podría pasar desde la propia renuncia de Lasso, pero que estas fuerzas que están en estas distintas facciones en disputa puedan llegar a ciertos acuerdos mínimos sobre cómo se reparten de aquí en adelante el país y cómo logran una salida no muy traumática, que entre otras cosas evite, por ejemplo, ir a elecciones anticipadas. Me parece que si un temor tienen muy fuerte es de ir a elecciones anticipadas. Y evitar el conflicto social, que seguramente es el otro temor que tienen. Un levantamiento de nuevo liderado por la CONAIE los puede poner en una situación muy complicada. Entonces, supongo que van a querer evitar esas dos cosas, elecciones y un levantamiento popular. La veo difícil, porque tendrán que llegar a acuerdos muy rápido. El problema para mí es que mientras el país se cae a pedazos, tenemos que ver sentados desde lejos, sin ninguna capacidad de incidencia, cómo estos señores que manejan el país deciden ahí en los sótanos de la democracia qué van a hacer con el país y con el gobierno. Ahora, mira, en una conversación que tuvimos con el mismo tema, ¿no? Terremoto político y movimientos sociales, con Jacobo García más o menos ubicábamos tres grandes escenarios en el tono que tú mencionas. El uno es que Lazo todavía tiene harto margen de maniobra, más allá del tema de las apariencias, justamente por el hecho de que la democracia se ha devaluado, se ha vaciado de contenido. En el business, o sea, en el manejo real del poder, todavía tiene muchas opciones Lazo. La segunda gran opción sería, y bueno, y mantenerse sobre la base de la represión, que es lo que la actitud en la que él se sentía muy confiado en la cadena nacional. Y que están detrás de él, bueno, los de la línea dura de los periodistas y gente como Villavicencio, que lo que plantearían es incendiar el país con, no sé, pues la invalidación, por ejemplo, de las elecciones y una cantidad de otros espectáculos, ¿no? Que le tengan a la gente entretenida, entre comillas, incluyendo entretenimientos macabros como una nueva crisis carcelaria, algún otro episodio de violencia, alguna barbaridad de ese tipo. El segundo gran escenario podría ser este proceso de transición cambiando algo para que nada cambie, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? Es decir, ven que la cosa está insostenible, tratar de legitimar un proceso de recambio, pero manteniendo en lo fundamental las privatizaciones, el reparto, tal vez con una redistribución de las cartas, y ya vamos a hablar de los caramelitos, cómo van a repartir los caramelitos, y el tema de mantener al Ecuador como un centro de blanqueo de capitales del narco, ¿no? El tema de la dolarización, la desregulación financiera y la vinculación con la banca offshore y las guaridas fiscales. Y el tercer gran escenario es precisamente el que tú estabas sugiriendo, es decir, un desborde popular que podría ser la CONAIE, pero también podría ser la participación de otros sectores populares y que incluiría sectores medios, el correísmo y otras expresiones políticas, es decir, lo que sería un bloque nacional popular que estaría justamente replanteándose el tema del modelo económico, con el apoyo de sectores importantes del empresariado, que ya más allá de lo ideológico, se están dando cuenta de que están matando la gallina de los huevos de oro, pues porque recordemos esto lo fundamental, es decir, durante los 10 años del correísmo se les duplicó el mercado privado, pues, en términos reales. Se florecieron una cantidad de nuevos nichos de mercado, tanto internos como externos, ¿eh? Eso también es importante ubicar, porque durante el gobierno Castro comunista, chavista, enemigo de los empresarios de Correa, el castigo que teníamos del riesgo país llegó a aumentar 3.5 puntos por ciento sobre la tasa que tenías a nivel internacional. Ahora se ha llegado al 20% y creo que la semana anterior, antes de estas denuncias, estuvo en el 14%. Con estas denuncias va nuevamente a dispararse, ya sale
JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, abiertamente a cuestionar si es que Lasso va a poder completar su periodo, con lo cual el riesgo país se va a ir al diablo. Entonces, ni por ese lado les resulta. Entonces, sectores importantes de la burguesía, sobre todo aquella productiva, aquella vinculada al mercado interno, yo creo que están entrando en un proceso de recapacitación muy fuerte, ¿no? Y lo están viendo en esta nueva posibilidad, cosa que no sé si te has fijado, porque eso sí le sigo, algunos economistas, tanto de la izquierda como de la derecha, que consciente o inconscientemente actuaban a favor del avance de la agenda neoliberal, empiezan ya a evidenciar, empiezan a alinearse y abiertamente reivindicando al correísmo como una alternativa a lo que está pasando. Enemigos acérrimos del correísmo en su tiempo, ahora empiezan a coquetear abiertamente con el correísmo, reivindicando los elementos económicos. Ese me parece que es un tema que es nuevo, ¿no? Es decir, porque en el debate político se puede decir cualquier cosa. El momento de las verdades es el momento que empiezas a plantear alternativas en el plano económico. ¿Cómo entenderías tú la viabilidad de estos tres escenarios? ¿Cómo los ves? O si aumentas un cuarto, ¿cómo entiendes tú la cosa? No, yo creo que coincido con eso, creo que son los tres escenarios probables, o sea, un mantenimiento de Lasso a sangre y fuego, digamos, lo de una transición controlada o lo de una transición democrática. Es para mí la que debería ser. Podríamos evitarnos un estallido social, quizá una respuesta más violenta y represiva de parte del gobierno de Lasso, que puede costarnos mucho. Y creo que es factible evitar eso, digamos, exigiéndole un poco de actitud democrática al gobierno. El problema es que no la tienen. Que para mí, no, para mí pasa por el mecanismo que fuese, muerte cruzada, juicio político, lo que sea, pero que se vaya Lasso y que se convoque elecciones inmediatamente. Me parece que es el camino democrático, pero lo veo como el menos probable en realidad. Y creo que esto se va a dirimir en función de, por el momento, siempre, dejando siempre de lado este hecho de que puede haber un estallido social, pero por el momento esto se va a dirimir por lo que pase a nivel de las altas esferas del poder en el sentido amplio, justamente del poder en relación a las élites económicas. Si las élites económicas más importantes de este país le quitan el respaldo a Lasso, creo que lo van a dejar en una situación muy, muy complicada. Y me parece que es lógico que empiecen a hacer una lectura más sensata de lo que pensaron inicialmente, porque Lasso es la representación, volviendo un poco sobre la reflexión más global, Lasso es la representación más descarnada de lo que significa el capital financiero a escala global, que como bien sabes vos, mucho mejor que yo, el capital financiero, o sea, es esa lógica de que hayan relaciones tan cercanas entre los capitales mafiosos y los capitales financieros no es casual. El capital financiero tiende a funcionar de manera mafiosa, ilegal y corrupta. O sea, es casi una condición estructural del capital financiero. Y Lasso es de eso. Entonces, supongo que los sectores más anclados a lógicas productivas, a lógicas comerciales vinculadas al mercado interno, etcétera, no estarán muy contentos con que de pronto el país se empiece a volver una especie de guarida fiscal y guarida para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de actividades ilegales. No Bueno, hay que estas olvidar, o sea, filtraciones de la posta ya no nos ponen en una situación de que podría volverse, sino que ya se ha vuelto, ¿no? Es decir, Cristian Zurita, ya no solamente la posta, confirma eso y habla de 11 empresas fantasmas constituidas por este señor Cherres y estos señores albaneses, es decir, ya están dando, y no estamos hablando de correístas o de investigadores progresistas, estamos hablando de periodistas de la extrema derecha, ¿no? Que empiezan a soltar esta situación en la que este señor Cherres aparece, pero hasta en la sopa del señor presidente de la República, y de manera más específica, para no poner en términos personales, del Banco de Guayaquil, ¿no? Que yo creo que el Banco de Guayaquil debería disculparse públicamente con el país, disculparse con sus clientes, con sus depositantes, con sus empleados, porque vos encuentras altísimos funcionarios, ¿no es cierto? Altísimos funcionarios, presidente del directorio del banco, el señor Danilo Carrera, el presidente Guillermo Lasso, el hijo Guillermo Enrique Lasso, el señor Luque, el señor, bueno, Iván Correa, y encima le permiten que parquee el señor Cherres
en el parqueadero privado de los ejecutivos del Banco de Guayaquil. Es decir, no hay mucho a dónde irse, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, a propósito de lo que tú hablabas hace un momentito, cuando el nivel de impunidad es tan amplio, tan alto en esas esferas de la oligarquía financiero especulativa, el postre es muy jugoso y da lugar a broncas muy sangrientas. Entonces ya no es solamente de la oligarquía en contra del pueblo, del capital contra el trabajo, de la oligarquía especulativa en contra de la oligarquía productiva, de la oligarquía de la costa en contra de la oligarquía de la sierra, sino que dentro del Banco de Guayaquil hay fracciones. Y aparece, ¿no es cierto?, el señor Santiago Cuesta Caputi expresa los intereses de otro sector de accionistas del propio Banco de Guayaquil, ¿no? Es decir, en el sector de accionistas de Carrera y Lazo, que además lo denuncia tan antiguamente como 1988-89, Pancho Jaime, poquito antes de que lo maten, ¿no? Dando además, más allá de las alusiones sexuales entre los dos, que no nos interesa, es el tema de los modus operandi, es decir, de mecanismos concretos a través de los cuales el Banco de Guayaquil prestaba a miembros de la familia y amigos a través de ciertas empresas, ciertas fundaciones, con el apoyo del Banco Central y la política económica para hacer sus chanchullos, ¿no? Cosa que nunca se investigó además. Y ahorita aparecen esos mismos mecanismos de manera muy, muy relevante, porque son los que precisamente han sido habilitados de manera mucho, mucho más masiva con los créditos vinculados y la nueva legislación bancaria, la nueva desregulación bancaria. En las condiciones de la nueva tecnología, tienes cosas ahora que no tenías en 1989. Entonces, el monto de los recursos que está en disputa son enormes. Entonces, esto al mismo tiempo te podría explicar la violencia, la falta de misericordia con la que, por ejemplo, la posta le está dando a Lazo y a su familia, pero también te abre las puertas de cómo podrían repartirse las cartas para que se pongan de buenas, pues. Y no solamente vamos a tener la sorpresa de que acaba su mandato Lazo, sino que se reelige. Es una cuestión simplemente de volver a repartir caramelitos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podrían hacer, y estuvo Lazo recientemente en Suiza, ¿no es cierto?, mostrando a quienes van a pagar los bonos y a quienes no van a pagar los bonos, por ejemplo. Entonces, simplemente podría volver a hacer la lista y volver a poner en la lista a los que se quedaron afuera, ¿no? O los 1.500 millones de inversión del BIES en la bolsa de valores. Imagínate, ¿qué nomás podrías hacer con 1.500 millones de liquidez inmediata? ¿No? No es que estamos hablando a largo plazo. Con eso podrías, el Banco del Pacífico, el Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha, originan un crédito, con los créditos vinculados pueden prestar a los propios dueños, ¿no es cierto?, sin ninguna esperanza de que les repaguen, pero ya no es responsabilidad de ellos porque le venden inmediatamente la cartera al BIES. Entonces el que se hace cargo del muerto en caso de que no se pueda cobrar el préstamo es el BIES, somos los afiliados. Así de rápido. Lo que te estoy hablando es que no estamos hablando de plazos de más, digamos, de qué es lo que va a pasar con la muerte cruzada, cuánto tiempo tomaría el impeachment, o sea, la destitución del presidente, las nuevas elecciones. No. Esto es inmediato. Esto es inmediato, es una cuestión que se resuelve con una llamada telefónica. Ya empezó, ¿no? Empieza, por ejemplo, bronca con el señor Egas del Banco del Pichincha, pues ya le entregaron la Secretaría de la Administración, le quitaron al señor Iván Correa de Banisi, Banco de Guayaquil, y le dieron a uno de los señores vinculados al señor Egas. Bronca con Nebot y los socialcristianos, pues ya les entregaron Guayas y el Ministerio de Gobierno. Dicen que son disidencias, habría que ver qué tan disidentes son las disidencias. A la izquierda democrática, la vicepresidenta de la fórmula de Herbas, el servicio de compras públicas, y así por el estilo, ¿no? Entonces me parece, y bueno, tienes todo el tema de las privatizaciones, ¿a quién le toca? Por eso salió justamente Santiago Cuesta Caputi del gobierno de Moreno, porque con miedo de que pase lo que ha pasado, se puso a decir a quién le tocaba qué cosa, quién se quedaba con las refinerías, quién se quedaba con las hidroeléctricas, etcétera, etcétera.
Entonces me parece que a veces en el análisis político, con este tema de la autonomía relativa de lo político, nos olvidamos del tema del pastel, pues. ¿Quién se queda con el pastel? Y en ese sentido, digamos, tenemos las tareas democráticas en el país, se muestran mucho más inmediatas que todo lo que sería el laberinto, digamos, parlamentario. ¿Vos cómo ves este tema del manejo de los tiempos políticos, del funcionamiento de la institucionalidad de los partidos políticos y de este tema del reparto en la política económica? O sea, digo, creo que hay que evitar también caer en el otro error, que es ver a la política como un epifenómeno. O sea, como Así que es. la política no es importante. Y porque si fuese solo un tema de reparto, lo habrían resuelto hace mucho. Es decir, Así es. no estarían en este conflicto, te lo Pero aseguro. por eso mismo, ¿no es Lo que cierto? La pasa clave de aquí es es el que movimiento social. Lo que paró la cosa fue la primera gran piedra en el zapato con todas las dubitaciones, límites y enjuagues que hubo fue octubre del 2019. Y el segundo gran parón fue hace 6 meses, en junio, julio del 2022, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí no es lo que se resuelve a nivel de las apariencias del juego de los corrillos del poder, sino qué es lo que pasa a nivel de los sectores populares. sí, sí, pero también en la política de los sectores de poder. Es decir, ahí yo te diría, para empezar, mira, lo del 2019 fue un gran levantamiento, pero la consecuencia política, no directa, por supuesto, pero indirecta, fue que Lazo gane las elecciones en 2021. Entonces, claro, la política, es decir, porque al final de cuentas las lógicas de acumulación y las lógicas de reparto y lo que sea, pasa también por cómo se distribuye en estricto rigor el poder político, ¿no? Y eso es lo que creo que está en juego, ¿no? Me parece que también es importante quién se queda con el poder político y con qué espacios del poder político. Y eso sobre todo en razón de una cosa, precisamente del conflicto político. Creo que primero, una de las cuestiones que armó al bloque de poder fue precisamente el riesgo del correísmo y de la vuelta al correísmo. Los sectores de poder se alinearon en torno a Moreno fundamentalmente como anticorreístas, no en el sentido retórico de salir a decir que Correa es ladrón, ni mucho menos, eso es la retórica, efectivamente, pero sí en términos de poder, en estricto rigor, de mantener el poder político para evitar que un gobierno que les quite ese control de nuevo vuelva, a pesar de que les haya hecho ganar mucha plata, que efectivamente fue así. ¿Recuerdas aquella entrevista con Diego Kendo en el que el propio Guillermo Lasso decía, el objetivo es neutralizar a Correa, aunque eso nos cueste la economía, lo cual significaba, aunque nos cueste pérdidas a nosotros también? Entonces, que te evidencia claramente que el problema es evitar dejar cabos sueltos que hagan posible que un proyecto de corte nacional popular, el que fuese, vuelva a tomar el poder y lo saque de en medio. Ahora, en la situación actual me parece que hay un agravante todavía mayor para que se vuelvan locos con la idea de repartirse, sí, por supuesto, todo lo que están haciendo y todo lo que puedan saquearse, pero además mantener el poder político y mantener este poder concentrado que han llegado a tener, ¿no? Que tienen control sobre casi todas las funciones del Estado y donde la democracia está prácticamente suprimida. Y me parece que el riesgo, o sea, hay digamos, dos riesgos básicos. Por un lado, el fortalecimiento del correísmo, por otro lado está el fortalecimiento efectivamente del movimiento indígena como movimiento social, pero además, y ahí vuelvo sobre lo que decías hace un momento, la CELAC acaba de sacar un estudio en el que estima que alrededor de 3.500 millones de dólares anuales es lo que se lava producto de actividades ilícitas en el Ecuador. Ese es justo el tema. Y Porque entonces, cuando dicen no solamente que tienen que sacrificar la economía, porque lo mismo hizo en su momento Pinochet, ¿no? O sea, la desindustrialización de Chile. Lo mismo hizo en su momento la dictadura argentina, y no la del 76, sino la del 55 mismo. Es decir, un proceso de desindustrialización, aunque les cueste, para lidiar con unos sectores populares soliviantados. El punto ahorita, ¿no es cierto?, es que acá no es solamente que van a sacrificar la economía, sino que van a sacrificar también cualquier vestigio de ética, cualquier vestigio de principio, porque le están convirtiendo al Ecuador en un narcoestado, ¿no? ese es el problema. O sea, es decir, si se está lavando tanta plata en el Ecuador, eso es imposible que se lave en un pequeño negocio de barrio. Eso tiene que estar lavando, tiene que estar pasando por el sector financiero y tiene que estar pasando por grandes empresas. Una de las tareas fundamentales de este momento es imponer, o sea, en la consulta nos preguntaban la extradición, que es cualquier cosa muy indirecta y muy poco efectiva para el combate a esto.
El combate fundamental en este momento es poner controles absolutamente rígidos al sistema financiero que permitan precisamente ir cirniendo las posibilidades de que se siga lavando plata, para empezar. Pero Ahora, yo te bueno, pondría más Maes, bien con al estas revés la figuras cosa, en el ¿no? A poder, ver, ¿quién yo va? sé, ahí sí tenemos una clave de lectura que creo que vale la pena explicitarla, ¿no? A ver, mira, aquí seguimos implícitamente, aunque no lo hagamos consciente, el asunto de que los gringos están en contra del tráfico de drogas. Y de nuevo yo te digo, ¿cómo así? Porque quien ha estado imponiendo que en el Ecuador se desregule el sistema financiero es el Fondo Monetario Internacional, es la Embajada Americana. Más bien el tema de la extradición lo que ayuda es a disciplinar a sectores de la propia burguesía. Sin duda es una amenaza para cualquier sector progresista que después le dilguen y le digan, ah, es que vos estás lavando dinero a nivel internacional, eres un narcoterrorista. Cualquier tipo de construcción en términos de lawfare podría ser posible. Pero también yo te pongo de manera mucho más inmediata lo que termina de ser derrotado y que pretenden revivirlo con el cuento del fraude electoral, la pregunta uno, es precisamente el habilitar las posibilidades de extradición en el tema de un lavado que explícitamente hace referencia a todos los exportadores, por ejemplo, que mandaban su banano, sus camarones, sus flores, su brócoli a Rusia, pues, y que ahora no podrían, pues, pero que lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo a través del mercado negro, porque la sumisión lacaya de la política exterior del Ecuador a las sanciones de la OTAN directamente les arrinconan, ¿no es cierto?, en actividades subrepticias esas tareas, porque no estamos hablando de 4 reales, estamos hablando del 40% de las flores, del 25% del banano, y también actividades de importación como el tema de la uria. ¿Cómo hace el aparato productivo ecuatoriano para sustituir esas fuentes de exportación y de importación? Eso lo puede hacer Rusia, ¿no es cierto? No solamente con el liderazgo de Putin, sino con toda una movilización tecnocrática, logística, que permita reorientar los flujos de comercio. En el caso del Ecuador no ha pasado nada de eso. Y entonces, ¿qué es lo que necesitan Estados Unidos? Y ahí aparece el otro convidado invisible entre los comensales del bloque de poder, que es precisamente, son los Estados Unidos, que están disciplinando también a su patio trasero, ¿no? Recuerda que en el caso de México, en el gobierno panista de derecha, absolutamente subserviente a los intereses norteamericanos de Calderón, se tumbaron un contrato ya firmado con financiamiento de un tren de alta velocidad entre México y Cuernavaca, porque era hecho con los chinos. Y capaz que una de las cosas que da luz verde a las filtraciones de la posta, porque es clarito que la fiscal sabía, Villavicencio sabía, eso lo están diciendo públicamente ellos ahorita, sabían de este informe de la policía en el que se involucraba al cuñado del presidente, con sus vinculaciones con la mafia albanesa, pero solamente en determinado momento se da luz verde para que se haga el escándalo público. Entonces, esto se da después de que el presidente Lasso visita China y después de que se emprenden las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Vos cómo ves, hilando fino, porque estamos justamente en este programa, cómo ves hilando fino estas posibilidades? Bueno, es de hecho una hipótesis que he visto circulando, que al final es este acercamiento a China el que ha hecho que la embajada reaccione. Puede ser que sí, digamos, no tengo elementos suficientes para decir que no sea así. Los gringos en eso también son muy pragmáticos en las relaciones con China, tampoco se hace mucho drama, pero veamos cuál es el resultado que esto tiene y quizá nos dé algunas pistas. Pero del mismo modo, o sea, yo quiero insistir en que digamos, lo que hacen los Estados Unidos respecto al narcotráfico es utilizarlo, digamos, como una espada de Damocles que les sirve para operar en función de los intereses políticos y geopolíticos que tiene. Esa es la clave. Van a combatirlo en ciertas circunstancias y en otras no, pero tienen la fuerza de hacerlo por la cantidad de información que pueden acumular, porque están infiltrados en todos los servicios de inteligencia, etcétera. Es decir,
en la célebre persecución a Pablo Escobar en Colombia, los servicios de inteligencia gringos trabajaron con el cartel de Cali y con los paramilitares para poder atacar a Pablo Escobar, porque Y las seguramente filtraciones Escobar de ya la no. familia de Pablo Escobar muestran claramente que Escobar fue informante y operativo tanto de la DEA como de la CIA, ¿no? Claro, claro, claro. Es que es una vieja estrategia. O sea, es decir, es lo que yo me animo a llamar el síndrome Noriega. O sea, con Noriega fue la misma historia. Fue su gran aliado durante mucho tiempo. Era obvio que ellos sabían que tenía negocios ilícitos, que estaba vinculado con el narco durante todo ese tiempo. Y mientras les sirvió, no hicieron nada. Y cuando ya no les sirvió, por los intereses geopolíticos ligados a Panamá y demás, lo echaron al agua. Los exprimen, es una especie de extractor de jugos de los Estados Unidos, es lo que hacen todo el tiempo. Lazo les fue útil durante un buen tiempo. En un momento determinado ya no les es útil y les sacan los trapos sucios, ¿no? Pero claro, a lo que me refiero más que nada es a que esa punta de lanza que tienen, es decir, lo que manejan como digamos, lo que utilizan para hacer este tipo de operaciones es el tema del narco, precisamente porque bueno, su posición hace que el tipo de información que tienen y la capacidad que tienen de evidenciar, de poner en la palestra este tipo de cosas es mucho más alta que cualquier otro actor, ¿no? Entonces el tema del narcotráfico es una cosa que saben manejar para este tipo de operaciones. Entonces, me parece que estamos viendo un episodio a la ecuatoriana de estos otros episodios que ya se ha visto, que ya los hemos visto muy extendidos. Sin duda hay una disputa geopolítica al sur y eso tiene que ver con China. No tengo, como te decía, los suficientes elementos para decir si efectivamente esa podría ser la causa. Sin embargo, me parece que sobre todo la dificultad es más política y más interna, es decir, y por eso lo de las elecciones es tan decisorio. O sea, Lazo en el poder significa poner en serio riesgo las posibilidades de que la derecha continúe manteniendo el control del Estado, eso es, y del gobierno. Me parece que ese, no siendo el único, por supuesto podrían estar los otros, pero me parece que ese es un factor determinante. O sea, la embajada no ve con buenos ojos a Lazo en términos políticos. Es Pero el decir, es problema es si lo parte va de a la derecha. respaldar, ¿no es cierto?, frente a la posibilidad de un estallido popular, por un lado, pero también frente a un escenario en el que pueda ganar el correísmo o una alianza improbable, pero posible, entre el correísmo y Pachacuti, que sería mortal para esas posiciones, ¿no? Porque, o cualquier cosa que atente contra la viabilidad de este modelo del narcoestado, es decir, del Ecuador como guarida fiscal. Acaban a propósito de declarar también a Costa Rica guarida fiscal, por si acaso, ¿no? Para que se vea que este poner en orden del patio trasero de esta hegemonía angloamericana en declive no implica, como algunos ingenuos piensan, el retorno a la industrialización por sustitución de importaciones, ni el New Deal, ni el buen vecino, sino lo que es ahorita el eje de la rentabilización angloamericana, que es la parte especulativa financiera con el lavado, ¿no? Si estamos hablando de un proceso en el que toda América Latina tiene que convertirse en un centro de rentabilización, primero del complejo industrial militar, como se vio en el tema de la visita de Laura Richardson, la comandante del Comando Sur, pero también de Olaf Scholz. La visita del canciller alemán también tiene que ver con el mercado de armas. No tiene nada que ver con la industrialización, ni con el desarrollo, ni con la cultura, ni con la paz. Tiene que ver con el mercado de armas, tiene que ver con el mercado, con los mercados financieros. Entonces, yo creo que es importante, no es un tema externo, los factores externos actúan a través de los factores internos, los externos condicionan, los internos determinan, pero no podemos dejarlo aparte, pues es decir, hasta dónde está dispuesto los Estados Unidos a sostener a Lazo, hasta dónde es solamente un elemento de presión para que ceda y hasta dónde quieren deshacerse de él. Y hasta dónde, ¿no es cierto?, el sistema político ecuatoriano va a comportarse conforme quisiera la agenda angloamericana. Pero a mí me da la impresión de que realmente no quieren a la en el poder, ¿no? O sea, es decir, lo que ha pasado ahora es, evidentemente, me parece que la lectura que hicieron, y debo decir que tampoco es que han tenido tanta claridad, ¿no? Se han mostrado medio desorientados también.
pero me parece que ya están recomponiendo la figura y saben lo que han hecho con la denuncia de la posta es precisamente evidenciar que la decisión es romper, o sea, y atacarlo. Entonces, podrían recomponer la relación, sin duda, pero me parece que esto ya, como te decía al inicio, va más allá de la recomposición de ese bloque de poder, en mi opinión. Y O cómo sea, explicarías la línea dura de personajes como José Hernández, como Jorge Ortiz, como Villavicencio mismo, o Páez? es que como te decía, creo que ahí hay facciones, yo no sé cuáles son las relaciones que ellos tengan, también además de que están atravesados de un fanatismo medio neofascista, pero ya sin nombre, pero tampoco son de muchas luces en algunos casos, en otros no tanto, pero me parece que hay un alineamiento en función de que Lazo todavía representa una alternativa de control de ciertos sectores del bloque de poder financiero, sobre todo y cierto control de los ámbitos políticos. Me parece que la lectura que están haciendo varios es esta posibilidad de que una transición, la que fuese, aunque fuese una transición moderada y controlada, lo único que va a producir es una debacle en la que lo más probable es que vuelva el correísmo. Entonces me parece que están muy motivados por el miedo del retorno, del retorno del correísmo. Y como te decía, creo que también hay algunos intereses oscuros ahí que tienen que ver con que un gobierno que medio empieza a poner en orden otra vez el Estado, el sector financiero, etcétera, podría encontrarse con enormes sorpresas de la vinculación con actividades ilegales de sectores empresariales, por ejemplo. Entonces, me parece que en esa habrá mucha angustia y mucha incertidumbre de lo que eso pueda significar en buena parte de estos actores. No hemos hablado mucho, por ejemplo, de lo que eso puede significar para las Fuerzas Armadas y para la policía, sobre los cuales hemos visto evidencias muy claras de también estar muy infiltrados por el crimen organizado, sobre todo en el caso de la policía. Bueno, pero también salió de la Armada, ¿no? Claro, o sea, pero digo, en todo caso, o sea, porque evidentemente una de las tareas fundamentales de un gobierno que tenga cierto grado de independencia de todos estos grupos que ahora gobiernan, una de las cuestiones fundamentales va a ser llevar adelante una profunda reforma de la policía y las Fuerzas Armadas. Eso solo se puede hacer con una gran legitimidad democrática, con un gran respaldo del pueblo en las urnas, y eso es probable que ocurra si el correísmo maneja bien lo que viene de estos 2 años de su política, de sus gobiernos locales y podría ganar en 2025. Pero claro, entrar a poner en orden todas estas cosas Y eso, además, hace un suponiendo que poco. el país dure hasta el 2025, porque al ritmo que vamos, hermano, recuerda que una de las figuras más importantes, además omnipresentes de la oligarquía y de las cámaras empresariales, de los partidos de derecha, gravitante durante 40 años en la política nacional, aunque en un perfil bajo, César Rom, dijo de manera muy explícita que hay que desdolarizar. Y lo dijo en un contexto porque no se sabía exactamente el video que circuló, no se sabía exactamente dónde estaba, pero era un contexto estructurado en el que se refería a señor presidente, es decir, vamos hablando, y es un tema que no fue desmentido ni en su momento por los social cristianos, no fue desmentida por Nebot, no fue desmentido por Cintia, no fue desmentido por ninguno de los candidatos social cristianos, no fue desmentido después por su nuevo jefe, que era Lazo. Después se peleó, no, pero en ese momento no fue desmentido en esa transición, no fue desmentido por ninguna de las cámaras empresariales. ¿Ah? Y fue simplemente silenciada por parte de la prensa. ¿Qué significa en el contexto ecuatoriano salirse de la dolarización? Cuando ellos mismos han cerrado las puertas, porque técnicamente sí se puede hacer una transición ordenada y suave hacia la desdolarización, pero en los términos en los que se ha planteado y con los créditos vinculados, la desregulación financiera y poniendo toda la Reserva Monetaria Internacional, los recursos del BIES, el tema las recaudaciones tributarias del Estado, todo como caja chica de la banca privada, ¿no es cierto? Esto significaría probablemente un cataclismo. Entonces, estaríamos ya en un escenario de agarra lo que puedas, o sea, ya la disputa dentro del bloque de poder ya no solamente sería del reparto de los negocios en marcha, sino del despojo de los negocios, como fue a finales de los años 90, ¿no? Entonces, yo creo que también habría que ponerse en ese tema tremendista, porque un castigo de tal naturaleza a la población podría llevar a posiciones de extrema derecha.
Acordémonos de Hitler, ¿no? Hitler no fue la hiperinflación la que provocó Hitler, sino la depresión provocada por Brüning y por los paquetes de ajuste. Entonces, ubiquémonos, ¿no es cierto?, en la caja de herramientas del imperio y qué es lo que está en juego en América Latina. Entonces, imagínate lo que significa que caiga también el Ecuador. Entonces, ¿durará el Ecuador 2 años? ¿Vos crees que a nivel de la población, con los niveles desesperados en términos, han salido 200.000 ecuatorianos en año y medio? Es algo que no se refleja en las cifras sociales, pero que muestran el nivel de desesperación de las familias ecuatorianas, ¿no? No, indudablemente. El tema es que hay una ventaja que nos pone en un escenario un poco más optimista en este momento. El bloque de poder está debilitado, pero no por sí mismo, digamos. No es que ha habido una especie de implosión entrópica y ellos solitos se han debilitado. Han sufrido una derrota y creo que ese otro lado de la lectura es importante. Es decir, hay un fortalecimiento. Y eso, además, es esto de dar tumbos, de no saber exactamente qué hacer, de salir con cualquier tipo de propuestas, eh, además no consensuadas, que no responden inclusive a nivel de ellos mismos, ¿no? No responden a todos los grupos de poder, sino que responden a ciertas facciones, a ciertos intereses muy particulares en algunos casos. Evidencia una cosa, y es el problema de la enorme ausencia de proyecto político que tiene la derecha, y lo dramático que ha sido que el único proyecto político que han podido enarbolar en todos estos años ha sido el anticorreísmo. Y como son tan inútiles, hasta en eso resultaron un fracaso, porque el correísmo acaba de mostrar que goza de muy buena salud con las elecciones últimas y de que está muy cerca de volver al gobierno, quiero decir, al gobierno Yo central. he oído mucho esto de que no tiene, la derecha es tonta, es inepta, es incompetente, no tiene proyecto político, no saben lo que hacen. Y yo al contrario veo que hay un rumbo muy planificado, ¿no? Es decir, el gobierno de Moreno lo que hace es convertirse en paraguas para la aplicación de agendas que venían siendo fraguadas al interior de las cámaras, al interior de ONGs, de centros de investigación, de determinados grupos de interés específico, de etcétera, etcétera, en cada una de las secretarías, subsecretarías, ministerios, bancos centrales, Ban Ecuador, BIES, IES. Y Lazo también continúa eso. Lo que entorpece esa situación, insisto, es la discrepancia en el reparto. Lazo llega como uno de los jugadores, porque Lenin Moreno no era un jugador por sí mismo, era el cupié, el repartidor de las barajas, pero no era un jugador en sí mismo. Lazo es jugador en sí mismo y quiere acaparar las barajas. Y esto te insisto, históricamente, ¿no es cierto?, asemeja la dinámica de concentración económica y política que tuviste con Trujillo, con Somoza, ese tipo de dictaduras, ¿no? Ese tipo de dictaduras que requieren un correlato no como epifenómeno, sino que requieren el soporte, la viabilización a través del autoritarismo político, de la represión, no solamente en contra de los sectores populares, sino disciplinando también a otras fracciones de la oligarquía y de la burguesía. Entonces me parece que esto es lo que se está prefigurando aquí en el Ecuador. Si no nos ubicamos, digamos, en esas posibilidades, de pronto estamos totalmente despistados. Y yo te llamaría la atención Pero bueno, respecto. no es mi caso, tengo que aclararte que esa ha sido mi posición durante todo este tiempo. Es decir, yo con mi tesis sobre la constitución del bloque de poder he dicho, ahí tienen un proyecto muy claro. Quizá lo que hay que precisar es que cuando yo me refiero a que carecen de proyecto político, me refiero a que carecen de un proyecto que medianamente piense en cierta integración nacional, en cierta acumulación nacional, es decir, un proyecto político de corte nacional, que no piense estrictamente solo en sus intereses. Claro, que no es sostenible en el Para largo eso, plazo, porque que es el los problema de otros toda no América Latina, ¿no? absolutamente eficientes, eso es indiscutible. O sea, yo lo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, inclusive la ineficiencia es perfectamente programada, estaba fríamente calculada. Es decir, cuando los empresarios hacen un desastre del IES y del BIES, lo que quieren es preparar el camino para la privatización. Cuando se hacen cargo de CNT para boicotearla internamente, lo que están es preparando la privatización.
cuando boicotean el tema del censo, ¿no es cierto? Es porque quieren que salga un desastre, que no, nadie puede tener datos duros para saber exactamente la situación social, la situación económica del país. Y así por el estilo, podríamos hacer lo mismo que pasa con el Banco del Pacífico, con las hidroeléctricas, con las petroleras. Están haciendo adrede, ponen adrede, no es que no sean incompetentes, lo son, pero ponen adrede a estos incompetentes para garantizar que las cosas salgan mal y poder llevarse a precio de gallina enferma. Entonces yo sí creo que es importante ubicarnos en ese plano porque a veces en el análisis hay políticos se hacen una serie de calificaciones psicológicas, personales, es que es tonto, es que es ignorante, es que no entiende, es que nunca completó la universidad. Yo creo que ese es un reduccionismo que califica más al que está hablando que a lo que realmente se está jugando, ¿no? Es decir, aquí tenemos un proyecto histórico de dominación en toda América Latina, del cual el Ecuador forma parte, ¿no? Yo creo que en ese sentido, permíteme recuperar un tema que mencionaste hace unos 10 minutitos, que me parece que es crucial para este análisis, que dijiste, mira, la consecuencia política de octubre del 2019 fue la elección de Lazo. ¿Cómo trazamos un paralelo con lo que está sucediendo ahorita y no repetimos la historia, ¿no? Y en condiciones peores. Pero lo primero es que sí hay una diferencia, en cambio, con lo que surgió en junio del 22. Es decir, creo que al final el movimiento indígena, ya con el liderazgo de ISA, también salió de la trampa del anticorreísmo, y eso es una gran ventaja. Es decir, seguir repitiendo. Hay facciones de la izquierda muy minoritarias, realmente enfermas y fanáticas, que han vuelto al discurso anticorreísta más violento, más agresivo, pero por suerte a nivel del movimiento indígena con el liderazgo de ISA, más allá de que ISA y los líderes indígenas tienen cuestionamientos muy fuertes al correísmo, pero no, pero se han ido desmarcando progresivamente del anticorreísmo como referente político. Entonces creo que eso abrió las posibilidades de que la hegemonía que mal que bien había logrado ese bloque de poder también en la sociedad se vaya quebrando, y creo que lo de junio de 2022 fue un factor importantísimo en esa quiebra de esa hegemonía, y me parece que el resultado de eso se ve precisamente en estas últimas elecciones en las que la derecha es derrotada. Entonces eso muestra que han perdido esto que parecía que iba creciendo. De hecho, yo estaba muy pesimista sobre lo que iba a ocurrir con estas elecciones, porque mi percepción y los datos que habían salido sobre la consulta popular, sobre todo, parecían mostrar que esa tendencia conservadora y hacia la derecha que la sociedad había empezado a expandirse, había crecido aún más, y que la izquierda estaba como muy replegada y no iba a poder dar la pelea en las elecciones, ¿no? Entonces, eso es lo que mostraban, al menos las encuestas inicialmente. Ventajosamente no ocurrió, y esto demostró que lo del anticorreísmo, para ganar legitimidad democrática, que es a eso a lo que me refiero con esta idea de tener un proyecto político de corte más global, que no se restringe estrictamente solo a sus intereses, en los que efectivamente son muy, muy efectivos. Y coincido igual, yo no creo que son ni tontos ni nada, son muy hábiles en lo que hacen, saben cómo operan, pero esta posibilidad de tener un cierto anclaje en la sociedad, que pasa por el anticorreísmo, les es insuficiente. Me parece que las elecciones mostraron que ya ese es un cuento que ya está agotado. Y entonces lo curioso es que siguen insistiendo en lo mismo algunos sectores, los que están con Lazo, pero me parece que ahí ya llegaron a un agotamiento. Entonces, renovar esa posibilidad de tener algo que les permita lograr reconstituir apoyo en la población, aunque no sea mayoritario, un apoyo importante que les saque del 10% que tienen de respaldo y que les permita pensar en una eventual reelección, y esto la tienen muy difícil si no logran renovar su perspectiva política y su perspectiva de liderazgo y demás. Entonces, creo que en ese sentido, por eso decía, los escenarios han cambiado significativamente. Mientras Mientras en 2009 todavía estaba muy presente el anticorreísmo, se sabe que corrió al menos el rumor de gente cercana a la dirigencia de la CONAIE de que al final uno de los factores que motivó la negociación con Moreno fue evitar que el correísmo se fortalezca, en donde se reactivó no solo el bloque de poder, sino esta coalición que estuvo en torno a Trujillo, que incluía también a la izquierda,
en torno al bloque de poder para atacar al correísmo. Activaron Desde el significante vacío, diría la Clau, pero en el sentido antipopulista. Sí, sí, algo parecido a eso, aunque no me gusta mucho la interpretación de la clave, pero bueno, algo parecido a eso, efectivamente. Pero me parece que eso se quebró. O sea, ya cuando en esta consulta popular, por ejemplo, quienes hacían campaña por el no ya no eran solo el correísmo, sino la propia CONAIE, algunos sectores del movimiento indígena, muchos colectivos que antes estaban, así, que en el 2018 le hacían campaña al sí, se pusieron de este lado, inclusive sectores tan rabiosamente anticorreístas como los ya Unidos y esa gente estaban en la campaña por el no. Entonces me parece que se quebró eso de que el anticorreísmo era el que aglutinaba al bloque de poder y el que además lograba también una coalición más amplia hacia otros sectores que terminaban alineándose con el bloque de poder. Entonces, se ha ido rompiendo, digamos, progresivamente esa coalición, esa legitimación que el anticorreísmo tenía en la sociedad, y por último ya se quedó solo en el bloque de poder que terminó fracturándose. Pero sin embargo, el anticorreísmo sigue siendo un gran negocio como estrategia política. O sea, si pueden reactivarlo, conseguirán al menos cierto apoyo, pero me parece que en este momento, igual, como ya lo dije antes, lo del anticorreísmo les funciona bien, sobre todo para asustar gente al interior del gobierno. Y por estas cuestiones muy prácticas, ¿no? De que de pronto el que llegue un gobierno autónomo que ya no va a funcionar a partir de lo que digan ni los cuñados, ni los gerentes del banco, sino que funcionen independientemente, puede significarles problemas porque, insisto, en estos años la vinculación de sectores empresariales y sectores financieros con actividades ilegales evidentemente y a todas luces ha crecido notablemente y con sectores del Estado, sin duda. Y entonces, si alguien debe empezar a desentrañar esta madeja de relaciones entre actividades ilegales y actividades empresariales legales, mucha gente podría verse afectada y quizá el sector de Lazo, la facción a la que representa Lazo, quizá le esté apostando a expandir el miedo de que esto puede ocurrir para poder ganar de nuevo posiciones al interior del bloque de poder, que ya no sé si es bloque, cada vez pienso que ya no hay bloque de poder, o que al menos está muy deteriorado en este momento. Puede recomponerse, yo creo que siempre cabe esa posibilidad y dependerá mucho, como has dicho, del reparto y de cómo queden, tanto en los negocios como en las cuotas de poder político. Yo no planteo el nudismo en la política, ¿no? Pero en ese análisis un poco, ahí sí epifenoménico, ¿no? De la política se ubica que los grandes vencedores son el correísmo y el Pachacuti por los resultados electorales. Pero si te pones a sumar el bloque que en última instancia puede responder al social cristianismo en sentido amplio, sigue siendo muy importante y ha sido gran ganador. Es decir, si sumas la votación de Viteri y sus disidencias, si sumas la votación de González y sus disidencias, si sumas las votaciones del social cristianismo y sus disidencias en cada provincia, vas a darte cuenta de que todavía movilizan una parte muy importante del electorado, ¿no? Un electorado de derecha muy orgánico a nivel nacional, y aunque la autoridad irrestricta de Nebot ha sido cuestionada de manera evidente, cualquier definición en momento de crisis podría rápidamente amalgamar a esos sectores y por tanto decidir también el tema del reparto. Insisto, yo no estoy hablando del nudismo político, más bien hablemos de los límites con los que se mueven las expresiones políticas frente a lo que son determinantes más estructurales. ¿Cómo entenderías vos los distintos escenarios de transición? Tal vez si pudieras hacer un ejercicio de imaginación, ¿cómo ves vos la posibilidad del comportamiento de este gran bloque, que podríamos hablar en términos amplios de social cristianos, a pesar de que estén peleados de una disidencia, en un escenario, por ejemplo, de juicio político? ¿Y cómo ves los tiempos? Porque yo te insisto, el país no aguanta 2 años bajo ninguna circunstancia. Yo he trabajado mucho el tema, no solamente económico, sino específicamente financiero. El sistema financiero ecuatoriano, como van las cosas, no aguanta 2 años. Entonces, ¿cómo entenderías vos la evolución en el cortísimo plazo de las distintas fuerzas bajo los tres escenarios que hablábamos hace un momentito?
A ver, primero un comentario sobre lo de los socialcristianos. Efectivamente, decir que están derrotados no significa decir que están extintos. Van a seguir siendo una fuerza política relevante, pero es indudable que acaban de sufrir una gran derrota. Me parece que no, digamos, no es del todo correcto relativizar la victoria del correísmo. O sea, la victoria del correísmo es medio incontestable después de haber... Y formidable después de todo el bombardeo ideológico, ¿no? Sobre todo eso, o sea, ese era mi segundo punto, efectivamente. Es decir, siempre los resultados electorales se leen en contexto, ¿no? Y el contexto es primero, una debacle institucional y democrática en el país, en donde que alguna fuerza política más o menos logre conseguir resultados consistentes en buena parte de las dignidades a nivel nacional y en las más importantes, es todo un logro. O sea, en medio de la devastación institucional y democrática, eso es todo un logro, incluyendo el hecho de que esa fuerza ha sido perseguida, asediada, etcétera, ¿no? Porque claro, yo si tomo los datos de ahora y los comparo con la elección de 2014, de 2009, de las seccionales, voy a ver que las diferencias son enormes. O sea, en esa época los alcaldes de todas las líneas, además, no solo el correísmo, ganaban con 40% de los votos, 50% de los votos, 60, algunos llegaban al 70%, que era el caso de Nebot, que casi llegaba al 70% de los votos, porque era el momento de la política, ¿no? Donde la política estaba en el centro, la institucionalidad democrática, que en el Ecuador nunca ha funcionado bien, o sea, completamente bien, pero en esa época funcionaba medianamente bien, comparado con este escenario, que es el escenario apocalíptico de la devastación institucional y democrática de estos gobiernos autoritarios que hemos tenido en estos últimos 6 años. Ese es el contexto. Entonces, más bien ahí hay buenas noticias. Hay una recuperación de la política, es decir, la gente ha evitado votar por movimientos locales sin ton ni son, como suele ocurrir. Ha votado más por partidos, los nulos y los blancos han bajado, no mucho, pero han bajado. La Revolución Ciudadana y el Pachacutic logran incrementar mucho su votación a nivel nacional en relación a 2019. Entonces, me parece que hay algunos signos interesantes de lo que pasó en esta última elección, en esta especie de retorno a la política democrática en medio de, insisto, la devastación democrática, que es el contexto en el que habría que ver estos resultados. Y de ahí sí, la conclusión es, los socialcristianos están heridos, no están muertos. Hay gente que... Esto sería tan... O sea, decir que los socialcristianos ya se fueron liquidados sería tan absurdo como decir que el correísmo, como creía alguna gente, ¿no? Cuando el correísmo fue derrotado en la consulta popular de Moreno, ya decían que era el fin y que se había acabado y que Correa nunca más. Y han tenido 6 años, han venido 6 años diciendo exactamente lo mismo. En la elección de Lazo decían lo mismo, a pesar de que no con el mejor de los candidatos del correísmo, apenas fue derrotado por 4 o 5 puntos en la segunda vuelta, y sin embargo ya el correísmo estaba enterrado, ya era el fin de Correa, y a la vuelta de la esquina acaban de tener el resultado que tienen. Me parece que cometeríamos el mismo error en una clave distinta, en un nivel diferente, pero cometeríamos el mismo error diciendo que el Partido Social Cristiano está liquidado después de haber perdido Guayaquil y Guayas. No creo que sea el caso, creo que siguen teniendo fuerza, pero sin duda están golpeados y si no tienen una renovación política fuerte, no van a poder tener, no van a poder recuperar su fuerza política, porque los socialcristianos tienen una particularidad que no la tenía Moreno y tampoco la tiene Lazo. Y es esto de que a los socialcristianos sí les importa la política. Es decir, para ellos sí es importante tener cierto proyecto, es decir, proyecto en el sentido del que hablábamos antes, un proyecto si no nacional, al menos local, es decir, autoritario, vertical, todo lo que quieras, pero tenían un proyecto de ciudad, porque no tanto porque les interesa tener un proyecto de ciudad, sino porque eso les daba legitimidad electoral que al final afianzaba su poder político, que les permitía inclusive disputar espacios de poder en el ámbito nacional. Siempre en esto, ¿no? En el trasbastidores, no necesariamente en el primer plano de la escena. Sin embargo, yo tengo la impresión de que en el caso de los socialcristianos se fueron volviendo, o sea, por la recomposición total de las élites, de la lógica de acumulación de capital, por la emergencia de otros grandes grupos económicos con intereses de otro tipo, los socialcristianos se fueron convirtiendo en una fuerza ya no central, un tanto marginal en las disputas de poder de las élites, ¿no? Con poder, sin duda, no quiero decir que que hayan perdido poder, pero ya no eran, ya dejaron de ser el actor dirimente. En este momento, en un contexto como estos, en los 90,
el actor dirimente en la derecha y en los espacios de las élites económicas y políticas, sin duda habría sido el Partido Social Cristiano. En este momento me parece que están como que empujando un poco a ver cómo se meten en la disputa. Y creo que lo más probable, más allá de lo que digan en la escena pública, lo más probable es que lleguen a un acuerdo, porque para los socialcristianos tampoco es negocio una transición democrática más acelerada que llame elecciones y que al final de cuentas le saque a la derecha del poder. Por una cuestión casi de sobrevivencia política, podrían llegar a ciertos acuerdos con Lazo. Y eso sería un salvavidas para Lazo, porque eso garantizaría que no van a activar el mecanismo de muerte cruzada en la Asamblea y garantizaría que Lazo puede mantenerse un tiempo más en el poder. Ahora, evidentemente, como bien señalas, las condiciones económicas, políticas y sociales, yo coincido plenamente con eso, hacen inviable el país en 2 años. O sea, está lo que ha señalado, me parece que es muy preocupante, pero además está el hecho de que mantener a Lazo en esta situación, es decir, a un Lazo absolutamente deslegitimado, pero además con un poder perdido y con un adversario político fortalecido como el correísmo, garantiza que la desinstitucionalización del Estado se puede volver todavía más aguda y en eso la infiltración de los cárteles de la droga, de la organización, del crimen organizado, etcétera, en las instancias del Estado puede ser mucho más acelerada y mucho más corrosiva de lo que ya ha sido hasta ahora. Es decir, se puede agudizar, se puede recrudecer ese proceso de consolidación del narcoestado. Y se puede volver irreversible. Yo creo que en este momento ya estamos en una situación muy difícil en donde revertir el proceso de configuración de este narcoestado va a ser muy complicado, Bueno, pero sumamente. mira, un mínimo Y de a esto regulación avanza va a ser mucho financiera, peor. un mínimo de regulación financiera puede acabar con las travesuras de los narcos en el Ecuador y Por supuesto. regresarnos a un nivel de incidencia y por tanto un nivel de disputa territorial similar al que teníamos hace 10, 15 años, es decir, con relativa paz social, ¿no? El Sí, 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 problema no. fundamental aquí es lo Todavía estamos a jugoso tiempo. que es el sistema financiero ecuatoriano dolarizado y puesto a disposición todo el músculo financiero de la Reserva Monetaria Internacional, del IES, etcétera, etcétera. Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, yo creo que todavía estamos a tiempo. O sea, no soy tan pesimista en ese sentido, aunque creo que eso significa tener un sinnúmero de dificultades, pero que se resuelven de un solo modo. Es que aquí el problema ya en última no es ni quién gana ni quién no gana la elección. Se requiere un gobierno fuerte, con alta legitimidad democrática. Si no, Exacto. no va a poder tomar ninguna medida, porque va a estar sencillamente peor aún si se trata de un gobierno comandado por sectores que tienen, que son juez y parte, que tienen conflictos de interés. Porque, para empezar, inclusive, hagamos un balance de buena fe. Inclusive si, supuesto no consentidísimo, Lazo no tendría idea de que su banco está relacionado con el lavado de activos. ¿Cómo hacemos que un banquero controle a la banca? Eso es imposible. O sea, porque además flexibilizar los controles es clave para su negocio. O sea, sencillamente es un contrasentido total. Entonces, un gobierno de Como pones al banqueros. zorro a cargo del gallinero. Claro, en un momento como este es absurdo, o sea, sencillamente no podemos seguir teniendo un gobierno de banqueros cuando uno de los factores clave y los factores críticos, como bien has dicho, es precisamente controlar al sector financiero, controlarlo además rígidamente. Tenemos que controlar al sector inmobiliario, que es muy sabido que en el sector inmobiliario es donde se lava mucha plata a nivel mundial, digamos, no solo aquí. Entonces, hay que controlar al sector inmobiliario. ¿Cómo hacemos si tenemos a grupos relacionados con las grandes empresas inmobiliarias en el gobierno, en los municipios, etcétera, como vimos en el municipio de Quito, donde las regulaciones se perdieron completamente en las últimas alcaldías, por ejemplo? Entonces, ¿cómo hacemos para controlar a la policía si el gobierno depende, como está ocurriendo con Lazo, el gobierno para mantenerse en el poder depende de lo que haga la policía? ¿Cómo vamos a controlar a la policía con un gobierno así? Entonces, sin duda, la transición tendría que ser, digo, en el mundo ideal, democráticamente, insisto. O sea, si Lazo lo hizo tan bien, se lanza de nuevo en otras elecciones y vuelve al poder. Pero en un mundo ideal sería, sí, la transición es, adelantemos las elecciones, este gobierno no puede seguir adelante, no tiene ninguna fuerza para poder tomar las medidas que realmente se necesitan, no la demagogia esa que nos plantearon en la consulta. Y sin embargo, me parece que es el escenario menos viable por la disputa esta que están teniendo en el poder, ¿no? Me parece que ahí como decía, factores como los socialcristianos, algunos otros grupos. Yo no me fío tanto del Pachacuti, peor aún de la izquierda democrática,
con la lógica de reparto que han tenido hasta ahora, podrían volver a desactivar cualquier posibilidad de juicio político o de muerte cruzada en la Asamblea. Y entonces quedan como expresiones de la constitución de un sujeto del cambio a través de las formas orgánicas de la CONAIE y del correísmo, ¿no? ¿Cómo ves vos la evolución de Yo esos sigo referentes? creyendo, lo he dicho insistentemente, que yo creo que la salida democrática pasa por esta constitución de lo que definías hace poco como un bloque nacional popular, por hablarlo, por decirlo de alguna manera, porque no hay un bloque, o sea, hay un bloque de poder ahora debilitado, fracturado, en guerra interna, lo que fuese, pero no hay un bloque nacional popular sólido del otro lado. Es decir, se han generado coincidencias estratégicas en coyunturas como la de junio de 2022, en donde mientras la movilización social era dirigida por la CONAIE y el movimiento indígena, en la asamblea el correísmo también se activó inmediatamente para el llamado a muerte cruzada. Ahí se vio una coincidencia estratégica, pero no ha pasado de eso, ¿no? Porque como sabemos hay un enfrentamiento entre ambos sectores que hace muy difícil esto. Pero si al menos se lograran acuerdos mínimos de cómo presionar por una transición democrática sería adecuado, pero también el problema es, volviendo un poco sobre la reflexión regional, en donde creo que hay claramente se ve la presencia de la mano y las estrategias de los Estados Unidos. Ves que han caracterizado, o sea, le han dado una marca a los estados latinoamericanos, que es una especie de estado contrainsurgente permanentemente, ¿no? Para responder a las movilizaciones sociales. Entonces, está el patrón ese que vimos en Chile, en Bolivia, en Colombia y por supuesto en el Ecuador en 2019 y que lo hemos visto, luego lo estamos viendo ahora en el Perú, ¿no? La misma historia, o sea, es decir, es exactamente igual. Miras el argumento, la narrativa en los medios y la respuesta represiva es exactamente la misma. Las estrategias represivas, las tácticas de combate a la movilización popular son muy parecidas. Entonces, el escenario de movilización social, que podría ser el que presione por una salida democrática, puede tener una respuesta igualmente violenta y eso es lo preocupante, pero lamentablemente parece ser la única salida democrática en la práctica. O sea, digo, idealmente la salida democrática sería que se active en el Parlamento la posibilidad de la muerte cruzada y se vaya por ahí, o que el propio gobierno lo haga. O sea, tampoco sería tanto drama si lo hace Lazo y bueno, habría un riesgo enorme porque ya a puertas de salir y con la posibilidad de gobernar por decretos, van a hacer la feria de la alegría y van a tratar de feriarse todo. Lo ideal sería que la iniciativa venga desde la Asamblea, pero de todos modos, digo, con todo lo complejo que es el escenario, es un escenario distinto en el sentido de que tienes a unos sectores de las izquierdas más fortalecidos. Pues mal que bien, eso me parece que es una variable que cuenta mucho en los cálculos que estarán haciendo todos los grupos de poder que ahora se están sacando los ojos, y eso sí puede poner ciertos frenos, al menos en principio, si es que no están dispuestos a llevar adelante una represión salvaje, que siempre es una opción, por supuesto, y es, creo yo, una de sus primeras opciones. Pero creo que el escenario es distinto en este sentido, ¿no? Es decir, ya no es solo movilización social, es también el correísmo fortalecido políticamente. Tener una oposición de los principales alcaldes y prefectos del país no va a ser fácil también para ellos. Entonces, creo que eso va a ser determinante también en el futuro. Vamos, si aguantamos los 2 años, efectivamente, porque no quiero ser tan pesimista como en tu profecía No, de que no, capaz yo las digo justamente que para que no funcionen, para impedirlas. sí, sí, Buenísimo, pero es un buenazo, riesgo, pero es un David. riesgo, sin duda. Justo para esclarecer a los esclarecidos, pues eso es lo que cambia la historia, ¿no es cierto? El tener ciertos minutitos de lucidez que permitan encontrar un horizonte de prosperidad, de paz, de progreso. Y entonces, a construir eso. Unas últimas palabras para que cierres esta sesión, hermano. Bueno, creo que es sencillo el llamado a todas y a todos de que no podemos dejarnos arrebatar la democracia otra vez. O sea, acabamos de ganar la democracia en las últimas elecciones. El primer paso, porque esto no es que eso es la reconstitución de la democracia. Hemos tenido el primer paso de demostrarles que no estamos dispuestos a seguir comprando humo de esta gente. Es el primer paso para recomponer la democracia y recomponer unos mínimos de convivencia, porque es dramático. Estamos en un punto en donde los mínimos de convivencia social tienen que ser reconstruidos en este país. Y eso solo se puede hacer por vía democrática.
Entonces lo que digo es el llamado a todas y a todos es que tendremos que defender la democracia y como lo hemos venido haciendo estos últimos años en las calles y en las urnas. Muchas gracias, hermano. Seguimos en el debate. Hasta la próxima emisión de Hilando Fino. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.